Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos están oyendo por Palancia FM 103.8, su radio. Si nos está viendo en estos momentos, enhorabuena, porque quiere decir eso, que no está viendo el fútbol. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted es esa minoría que tiene buen gusto, que le gustan las cosas buenas, como ver este programa. Y seguramente también le gustará la música, la buena música. A todos nos gusta y todos de pequeños hemos querido ser músicos. ¿Qué instrumento le gustaba a usted tocar? A mí la guitarra, pero nada, no me dejaron, porque al tener hermanos mayores que querían tocar la guitarra y no funcionar, dijeron, otra igual, no toca la guitarra. Y te quedas así un poco con esa penita. Pero hay niños que no quieren tocar ningún instrumento, quieren ser director de orquesta. Ellos quieren ser esa imagen que ven del director con la batuta dirigiendo a toda una orquesta. El poder que debe tener en ese momento un director, el poder y la responsabilidad. ¿Y qué hace falta para ser director de orquesta? Nos preguntamos. ¿Hará falta saber tocar algún instrumento? ¿O directamente accedes a un curso de director? Como yo lo desconozco, igual que ustedes, pues me he traído aquí a uno de los grandes directores de orquesta, no solamente de la comarca es grande, grande, sino también de España. Daniel Gómez Asensio, director no solamente de una orquesta, sino de varias, pero ahora mismo nos va a contar eso y muchas más cosas. Dani, gracias por estar aquí esta noche. Santa, es un placer. Y a mí me gustaría comenzar con esa pregunta. ¿Qué hace falta para ser director de orquesta? Lo primero que hace falta es que te guste mucho la música y sentirla. Eso es lo primero. Y después mucha formación, no solamente musical, porque cuando hacemos una obra tenemos que pensar qué es lo que quería transmitir el autor de la misma para luego poder llevar al público ese sentimiento, el motivo de que tuvo para escribirla y poder llevarlo a través de los instrumentos, de los músicos que vamos a tener delante. Además también mucha psicología, porque tenemos un instrumento humano, no tenemos un instrumento material. La gran diferencia que tenemos con cualquier otro instrumentista. Nuestro instrumento está vivo. Existe, igual que existe, me imagino, cursos para aprender a tocar cualquier instrumento, existe un curso para ser director de orquesta, exclusivamente. Tenemos la carrera de dirección. La carrera de dirección existe en España desde hace unos 50 años más o menos. Primero en Madrid, después ya llegó a Valencia. No está en todos los conservatorios. Sí que es verdad que por aquí lo más cercano que tenemos, aparte de Valencia, es Murcia, Zaragoza y Madrid, y luego Barcelona. Existe como carrera. Existe como pero carrera. Para acceder a ella hace falta tocar algún instrumento, venir ya con alguna titulación. Sí, por supuesto. Tú necesitas tener por lo menos unos conocimientos de un instrumento, puede ser el piano, puede ser cualquier otro instrumento, para poder demostrar que conoces la música, conoces la materia que vas luego a mover, a dirigir. Yo además recomendaría que no fuera solamente hacer un poco de un instrumento y después pasar a dirigir. Me gusta pensar, por ejemplo, grandes directores que hemos tenido. Daniel Barenboim es el que ahora está más de moda, lo tenemos más cercano porque además está aquí en España en estos momentos. Es primero un gran pianista, un gran intérprete, entiende la música, la puede manejar y luego puede transmitir a las demás personas, a su instrumento, que son personas vivas, personas con emociones, puede transmitir esa sensación, esa magia que él quiere luego hacer que todos en conjunto transmitan al público a su vez. Por eso creo que es básico que un director, antes que director, sea músico, intérprete, haya estado también al otro lado, sepa lo que se siente, porque cuando uno ha estado al otro lado, sabe lo que necesita decir para que le entiendan, si no es muy complicado. Bueno, tengo que decir que el programa es en directo, 964 71 25 58 para todo aquel que quiera participar. Daniel dirige varias orquestas, no solamente una. A mí hay algunas que me llaman la atención, sobre todo la del CEAM. La del CEAM yo le llamo la orquesta de los maestros. ¿Por qué? Porque todo es gente mayor que lleva toda una vida tocando un instrumento. Realmente son profesionales del instrumento que están tocando en ese momento. Y me imagino que tú como director notarás de una forma distinta el dirigir una orquesta de gente joven a una orquesta de gente mayor. No hay nada más diferente. Es totalmente distinto. La gente joven tienes que ir enseñándole poco a poco
el camino, tienes que ir abriéndoles sus fronteras, enseñándoles cosas que ellos desconocen. La gente mayor le gusta más reconocer, más que conocer. Ellos prefieren recordar lo que habían hecho, lo que hicieron de jóvenes. Es más difícil enseñarles algo nuevo, es mucho más difícil, pero tienen una gran ilusión por todo aquello que les puede recordar su juventud, cuando están tocando alguna obra que les recuerda cuando eran jóvenes o cuando estaban aquí o allá, pues la verdad es que es muy entrañable. Los jóvenes, las obras son todas nuevas para ellos, tienes que ir inculcándoles poco a poco el amor por cada pieza, por cada nota que hagan, es diferente. ¿Te ha pasado de alguna persona mayor que claro, verte tan joven como director te habrá dicho, ¿tú qué sabes, jovencito? ¿Te has encontrado con ese problemilla? No, la verdad es que no, las personas mayores tienen también mucho respeto y eso sí que es verdad. Yo creo que todas las personas, cada una ha tenido una vivencia diferente, entonces todo el mundo tiene algo que aportar y se puede aprender de todo el mundo, cualquier cosa. O sea, yo he podido aprender del que menos te puedas imaginar, siempre algo. Siempre. Entonces, las personas mayores que ya tienen una experiencia vital, yo creo que reconocen eso, que una persona joven tendrá sus estudios y su vida, pero algo un poco de camino tiene. A ver qué es lo que aporta. Entonces, están más a la expectativa que diciendo que esa negatividad yo no la he visto. La verdad es que es una cosa que se agradece. Has estado en los dos lados, como tú dices, sí, de músico y de director. No te voy a decir quédate con uno, sino ¿qué se siente en cada uno? ¿Qué se siente en cada uno? Cuando eres intérprete, tu responsabilidad es limitada. Está limitada a tu papel, no puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, a veces desde intérprete te gustaría pues, poder decir, ay, esto, aquello, no puedes llegar ahí. Estás en tu zona un poco como jefe de guarda, también a lo mejor puedes influenciar en los instrumentos de tu familia un poquito para conseguir sacar el máximo partido a lo que estás interpretando, o bueno, ya si estás interpretando de solista o con un piano, pues es otra historia, pero cuando estás en una agrupación te sientes un poco más limitado. Eso sí, en el momento que pues, tienes tu intervención intentas dar todo de ti. En el momento en que estás dirigiendo tienes la gran responsabilidad de que ahí sí que es, voy a decir la palabra culpa, es culpa tuya cualquier cosa que ocurra, buena o mala. O sea, no solamente es para recibir los aplausos, sino que algo que pueda ocurrir que no sea del todo pues, como debería, es también muchas veces responsabilidad del director, a lo mejor no por haber fallado él profesionalmente, sino a lo mejor por alguna comunicación, porque tenemos un instrumento que está vivo y al estar vivo hay que tratar a ese instrumento pues con mucho cuidado. Cada persona es diferente, a cada persona no le puedes decir las cosas de la misma manera, no puedes pedirles a todos lo mismo. Tienes que conseguir que todos caminen juntos, que todos caminen a la misma velocidad y que todos caminen con la misma energía y las mismas ondas y claro, es muy complicado decir eso y que sirva para todos. Tienes que decirlo a cada persona de una forma diferente, tratarlos a todos de forma diferente, intentar sacar lo mejor de cada uno. Y cada uno pues hay que hacerlo de forma diferente. Entonces un fallo que puede ocurrir en el conjunto muchas veces es no haber podido captar exactamente la esencia o la forma de conseguir que eso a lo mejor funcione o que esa persona ponga más de su parte. Porque no muchas veces... A veces es simplemente pues, más motivación o más... Yo creo que el director por lo menos debe pensar primero siempre, antes de que la culpa es una palabra muy fea, la verdad. El problema siempre tiene que empezar por la reflexión del propio director como responsable y a partir de ahí trasladar cómo puedo hacer yo. Si yo estuviera sentado en el puesto de tal y fuera como es esta persona, ¿cómo puedo hacer yo para que me dé lo mejor? Entonces es una tarea más psicológica, tienes una responsabilidad, pero también puedes tener grandes satisfacciones, porque claro, el resultado sí que en este momento depende de ti. Y ahí sí que puedes hacer la versión como tú quieres hacerla. Ahí sí que puedes decir, pues me gustaría que esto sonara de esta forma. Pues ahí sí que puedes intervenir. Entonces sí que es verdad que tienes toda la libertad y todo el poder para hacer
determinadas cosas, pero al mismo tiempo también toda la responsabilidad para asumir cuando algo no funciona como debería. Me comentas que como director pues has de ser conocedor de la música, has de ser un gran músico realmente, has de conocer la historia de la música, has de ser un poco psicólogo y me imagino que también has de tener mucho autocontrol, sobre todo cuando vais a un concurso de bandas, que todo el mundo llevará sus nervios por dentro, pero todos miran al director y creo que es el director el que tiene que decir en cierto modo: chicos, nos vamos a comer el mundo, adelante todo. Claro. ¿Cómo te dominas tú esos nervios para no transmitirlos a los demás? A mí me gusta pensar que tengo un objetivo. En el momento en que tú haces un concurso, tienes algo de más responsabilidad que puede exigir unos nervios extra, aparte de lo que puedes hacer cualquier actuación normal. En ese momento, yo creo que lo que hay que pensar básicamente es: tengo un objetivo, que es conseguir el máximo de esta obra. Esa obra es mi motivación. Eso que estoy haciendo en ese momento es en lo que yo creo y en lo que tengo que hacer creer a los demás, que es lo mejor, que lo estamos haciendo lo mejor posible, que el trabajo que hemos hecho antes ha sido bueno y encaminado ahí. Si todas esas condiciones se cumplen, llegamos con la convicción de que vamos a dar lo mejor de nosotros y no nos vamos a centrar en ese público que nos va a estar observando o en ese jurado que nos va a estar juzgando. Nos vamos a centrar en esa obra que queremos sacar, en ese pasaje que va a salir mejor que nunca, en nuestros compañeros que están tocando fantástico en ese momento. Entonces, claro, cuando tú te estás con la atención en eso, no solamente consigues mejorar el resultado, sino que directamente te estás olvidando de ese factor externo que realmente no debería de influir, pero muchas veces influye. Conviene, pues eso, tener la mente ocupada en el objetivo y que todo el mundo camine en la misma dirección. La gente que vamos a ver una banda de música, que nos gusta la música, pero nos gusta de oído, no la entendemos. Podemos decir, pues esta pieza me gusta, esta no, pero toda pieza tiene detrás de sí una historia. Cuando la han compuesto, a lo mejor es una historia de amor, una historia de desamor, por lo tanto le toca al director y a toda su orquesta hacer llorar o hacer reír al instrumento. La gente que estamos sentadas, que la mayoría desconocemos la historia, pero nos llega a través del sonido, ¿sería de alguna forma un complemento o algo interesante contar brevemente la historia de esa pieza para que todos consiguiéramos meternos un poco más? Eso sería como empezar a leer un libro por la última página. A veces no hay que desvelar el misterio de lo que va a ocurrir, porque muchas veces lo que queremos crear en la gente es que experimente su propia sensación. Claro, el compositor puede haber pensado, haber tenido su fantasía y a través de esa fantasía haber creado esa obra, pero la magia de la música es que cada uno puede tener su propia fantasía. Entonces me gusta que cada uno esfuerce su mente, que cada uno tenga un sueño diferente, tenga unas sensaciones totalmente distintas, su propia fantasía. Y entonces, cuando sales de haber escuchado esa obra, ese concierto, es cuando tienes algo que comentar con el vecino de al lado, porque es como si hubieras estado en el cine y hubieras visto películas diferentes. Cada uno tiene su propia versión, su momento en que se ha emocionado, lo que le ha recordado, su propia experiencia vital. Sí que a lo mejor puedes intentar enmarcar un poco, pero yo creo que eso te limitaría. Me parece mucho más interesante dejar que cada persona descubra por sí misma ese mundo interior, ese esfuerzo. Últimamente vamos al cine y nos mastican mucho las películas. A mí me gusta que me dejen cosas para pensar. Y en música, por lo menos, últimamente también se está haciendo bastante. Por ejemplo, Spanish Brass está también en la misma dirección. Ellos hacen un espectáculo de música, por ejemplo, y no hablan esto de música y se va desarrollando continuamente solamente con el hilo argumental de la música, y así muchos otros grupos ya haciendo incluso innovaciones, pero dejando que la gente descubra a través de los sonidos qué historia quiere contar en cada momento, porque cada uno va a tener su propia historia. Bonito. Daniel, director, músico, ¿has compuesto alguna obra? La verdad es que le tengo mucho respeto
a la composición. Siempre que he intentado escribir algo, siempre me ha parecido que no era lo suficientemente bueno. Entonces, la verdad es que, pues, digamos que me he resarcido haciendo arreglos de obras que sí que ya consideraba que tenían un buen material donde partir, y a partir de ahí pues poder adaptarlas para un grupo, para otro, cambiar un poquito la instrumentación, la dificultad. No es un mundo en el que me he querido meter, la verdad. Precisamente porque hay tanta música compuesta y tan bien hecha, que siempre me parece que no es lo suficientemente buena cualquier cosa que pueda ocurrirse en ese momento. Estoy convencida de que la mejor obra aún está por componer, seguro. Hay gente que dice, todo hecho, yo pienso que no, que falta todo por hacer. Cuando tú cuando estabas en la otra parte, cuando estabas de músico, veías al director y decías, yo quiero ser como tú, quiero llegar algún día a ser director de orquesta. ¿Qué te motiva a ser director de orquesta? La primera vez que me subí a dirigir algo, quería bajarme de ahí, yo no me quería subir, o sea, casi fue porque me dijeron, te toca, sube. Yo no empecé queriendo ser director, la verdad es que es una cosa que nunca me había llamado la atención realmente excesivamente. Sí que como músico quería mi complemento como para entender mejor, a lo mejor, todas las señas para mejorar como intérprete en ese momento. Pero recuerdo esa primera vez como terrible, pero que no me hagas subir ahí arriba, que yo no quiero, o sea, que yo no he venido aquí. Recuerdo esa anécdota. Pero también recuerdo que, oye, llegó el momento de tener que ponerme al frente de un proyecto, tener que llevar adelante cosas musicales, y ya cambió la actitud. No solamente, ya no fue el hecho de tener que subirme ahí arriba, sino el hecho de tener que aportar a los demás mi experiencia o mis ideas, y a partir de ahí, más viéndolo como un profesor que está enseñando a un grupo de personas a tocar juntas, a partir de ahí pues empecé a tener que ir subiendo ahí arriba, y a no verlo de esa forma como el maestro que está ahí arriba, sino como ese profesor que te está enseñando, ese compañero que está ayudándote y transmitiéndote la experiencia que tiene y lo que ha podido aprender en su vida. Entonces, a partir de ahí es como enlacé una cosa con la otra y llegué a estar en ese otro lado en el que al final, pues bueno, ya la verdad es que es mi hábitus en este momento. Los músicos que lo tenéis de director de orquesta lo veis así. A mí me gustaría recibir alguna llamada de algún músico que me contara, porque el director se verá de una forma, pero los músicos lo verán de otra. ¿Cómo lo ven ustedes? Tanto gente joven como gente mayor, sin problemas. Que antes estaba pensando, le estaba contando a Daniel, que a mí me llamaba mucho la atención la Orquesta José Perpiñán. No sé por qué. Quizás es porque siempre oyes hablar de la Sociedad Musical de Segorbe, pero la Orquesta José Perpiñán, antes me ha comentado que lleva 7 años de vida, igual es porque es más reciente, pero pienso que no se le daba la suficiente publicidad que se le debería dar, simplemente por ser una orquesta más de la localidad de Segorbe, de todo el Alto Palancia. A mí me gustaría saber cómo nace esa orquesta. Esa orquesta nace casi por accidente. Cuando la Sociedad Musical cumplió su centenario, en ese momento había un proyecto de hacer un grupo de cámara. No he dicho una orquesta, he dicho un grupo de cámara, y en ese momento, pues bueno, yo iba a ser uno de esos intérpretes ahí. La verdad es que pensando en cómo iba a ser ese grupo de cámara, pues yo la verdad es que pensaba, es el momento que se incluya gente de cuerda para poder que sea un grupo diferente, no un típico quinteto o tal, que es un poquito lo que se suele ver más a menudo, sino algo diferente, y bueno, tenía esa intención. Y llegó el momento en que, pues bueno, ese proyecto se ve que se estaba cayendo, lo que sea, y alguien dijo, Dani, ¿quieres hacerlo tú, el grupo de cámara, en principio? Claro, en ese momento ya no fue seguir con un grupo de cámara original, sino intentar la idea que en principio llevaba en mente, que era, pues bueno, que fuera un grupo que pudiera ser una especie de orquesta de cámara, algo para empezar, y empezamos a contactar con gente de Segorbe y luego de los alrededores que tocaban instrumentos de cuerda, y la verdad es que empezaron a responder muy bien,
y nos juntamos, creo que era un 7 de noviembre del 2004, nos juntamos en un primer ensayo, pues, unas 25 o 30 personas, que ya la verdad es que fue sorprendente, ¿no? Porque había más gente de la que nos podíamos imaginar, esperando que algo les diera cabida. Había mucha gente de cuerda que estudiaba en el conservatorio un instrumento y al cabo de un tiempo pues lo dejaba porque es que no sabían qué hacer con ese instrumento. No hay nada, porque era una banda de música, los instrumentos de cuerda caben violonchelos con trabajos, pero bueno, no hay violines ni violas, entonces suele ser un instrumento más conocido, el violín, tal. La gente no sabía luego dónde salir, entonces iban abandonando, no iban saliendo esa gente, o se tenía que ir fuera, o se tenía que marchar. Entonces, de algún modo, pues creamos esa oportunidad, y a partir de ahí, pues también es verdad que hemos hecho un efecto llamada en el propio alumnado, porque la gente ha empezado también a ver que por ese instrumento se puede luego formar parte de una orquesta y se puede pues seguir estudiando, y que bueno, que es una salida más, una oportunidad más allá, que antes no existía. Entonces fue un poquito el proceso, casi involuntario, hasta que pues bueno, nos encontramos con un primer concierto que fue en marzo, el día 12 me parece, sí, 11 o 12, no te lo sé asegurar exactamente, porque han pasado ya 7 años. Bueno, 7 todavía no hemos llegado, porque en marzo no estamos todavía. Pero en ese primer concierto ya se vio que eso podía continuar adelante, que eso podía seguir creciendo. Entonces, pues bueno, fue a partir de ahí me empeño en unas cosas y en otras. También es verdad que en ese primer concierto tuve la suerte de que mi director en ese momento, yo estaba de solista en la orquesta de la universidad, pues tenía una relación con Segorbe, es Cristóbal Soler. Estuve en ese concierto y a raíz un poquito de ver que tenía esas inquietudes y bueno, no sé, lo que vería en mí en ese momento, pues comencé a trabajar asistente suyo. A partir de ahí pues empezó un poquito, digamos, mi carrera de dirección. A partir de ese momento pues fue cuando fui descubriendo un poquito esa vocación que en principio pues ni siquiera me había llegado a plantear. A partir de ahí pues fuimos haciendo más cosas, la orquesta ha ido creciendo poco a poco, ha ido primero gateando hasta poder llegar a un momento donde ha empezado a caminar ahora últimamente por sí sola y ya está empezando a hacer conciertos fantásticos, interesantes, y la verdad es que muy contento porque también la gente está respondiendo de una forma estupenda, con gran ilusión, y al mismo tiempo les estoy viendo que están llegando a plantearse muchas veces el tema de la música en serio, porque eso es algo difícil. Muchas veces pensamos, ser músico, qué difícil, qué arriesgado, vamos a hacer otra cosa, no vamos a hacer una carrera normal de estas, parece como si es algo raro el hacer música. En otros países no es así, en otros países la carrera de música es incluso a veces de lo más respetado que te puedes encontrar. Pero aquí parece que ser músico no sea nada. La carrera de música es muy dura, muy larga, y la verdad es que no todo el mundo puede llegar. Entonces, claro, hay que darle el valor que merecen. La música la tenemos en todas partes y no nos damos cuenta. O sea, cuando vemos una película hay gente que hay detrás, ha estado componiendo, ha estado grabando, ha estado interpretando, ha estado dirigiendo también, y cuando vemos un anuncio, una cuña de radio, 1000 cosas, está ahí detrás la música, está en nuestras vidas, nos rodea. O sea, está más presente de lo que nos podemos imaginar. Lo utilizamos hasta para memorizar muchas veces, con los niños que empiezan a memorizar con las canciones, las tablas de multiplicar, etcétera, etcétera. O sea que está en nuestras vidas y no nos damos cuenta. A veces un poquito eso es la dificultad de la música, el poder estar ahí sin que nos demos cuenta. También es a veces el propio problema de que cuando queremos decir, no, a ver, la música es una carrera seria, es una carrera larga, es una forma de ganarse la vida también, porque realmente es que hace falta, lo necesitamos en todo momento en nuestras vidas, y no siempre es entendido así. Entonces yo cuando veo que hay gente que ya se está animando a decir, no, pues voy a seguir estudiando con la música, o voy a plantearme un grado superior, o quiero
quiero ir más allá. La verdad es que me da una satisfacción porque es un poco lo que he querido siempre transmitir a los músicos que han estado conmigo, ¿no? Que la música no se acaba en tocar las notas que pone en un papel. Si ojalá fuera solamente eso, sería muy fácil. No, la música empieza cuando acaba las notas que hay escritas. La música es todo lo que, toda la imaginación, toda la creatividad que nace después de leer un papel. Cuando tú estás leyendo un libro, para que sea un símil mucho más sencillo, te están describiendo una habitación o una persona y tú te la estás imaginando. Y seguro que la persona que está al lado lo está imaginando de forma diferente. Entonces, tú tienes, cuando estás leyendo música, estás teniendo unas sensaciones que vas a transmitir, que vas a interpretar y de una forma diferente. Entonces, esa propia vivencia personal la vas a transmitir luego al público. Y cuando haces una interpretación, pues nunca es igual que la que va a hacer otra persona. Incluso tú mismo, en diferentes momentos de tu vida, que no tienen por qué ser lejanos, puedes hacer 2 veces la misma obra y ser una interpretación completamente diferente. Porque depende de muchos factores emocionales, vivenciales, creativos, y claro, todo ese proceso es tan enorme que a veces nos olvidamos del valor que tiene la música. Valoramos mucho, pues, oye, pues, médicos y tal. Bueno, sí, la verdad es que no voy a decir ahora mismo que un oficio otro, pero no nos olvidemos que ser músico no es fácil, no es simplemente tocar notas y poner posiciones. Eso es lo básico. Hay que muchas veces, claro, si no sabes escribir, jamás podrás hacer una novela. Pero claro, saber escribir no te capacita para hacer una novela. Hay un mundo de distancia de una cosa a la otra. La música comienza a partir de que ya sabes escribir, pues ahí empiezas a estudiar música. A partir de ese momento. Y mira que vivimos en un país de grandísimos músicos, pero es cierto todo lo que está diciendo Daniel, que en cierto modo parece que no lo valoramos no lo valoramos mucho, no lo vemos como algo tan grande como lo que es. Has de salir fuera para que te valoren, y ya cuando te han valorado fuera y vienes, pues esa persona, cuando está aquí, parece que no, y es una auténtica pena, porque de verdad que en este país, en España, grandes artistas hay un montón, y grandes músicos, madre mía, más todavía. Dani, tú como director, ¿has tenido que volver a ser músico y que te dirija otra persona? Sí. ¿Y lo ves de una forma diferente al director? Dices, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, qué coraje que tiene, yo lo hubiera hecho de otra manera. ¿Estás tocando y al mismo tiempo estás visionándolo? Es de formación profesional, sí, ya no puedes evitarlo. No puedes evitarlo, pero como también sabes lo que está sintiendo la otra persona que está ahí, puedes saberlo, y muchas veces a lo mejor estás rodeado de gente que no está viéndolo de la misma forma que tú. Entonces también sabes el respeto que tienes que tener por la labor que está haciendo en ese momento. Que hay momentos que puedes decir, mira, eso ha sido fantástico. Sí, pues, y eso para mí ya me ha enseñado incluso una cosa nueva. Aprendes también un poquito viendo desde el sitio de abajo esa cosa que ha hecho, o simplemente pues la expresión puedes aprender, y también otras cosas que dices, pues bueno, yo lo haría diferente, no estoy de acuerdo, pero tengamos en cuenta que es lo que hemos comentado antes, cada uno tiene su vivencia personal sobre lo que está haciendo. Entonces en ese momento ha sentido eso, o sea que es totalmente respetable. Yo creo que eso es lo primero, ser respetable, dentro de que, bueno, haya unas pautas y bueno, haya un estudio y un trabajo detrás. Si no lo hubiera, entonces sí que diría que no es respetable, porque como todo, es como el médico que quiere operar sin tener la carrera, no se puede. O sea, realmente, si quieres, si estás haciendo una obra, esa obra la tienes que conocer como la palma de tu mano, y a partir de ahí, sí, la vivencia que tú tengas será totalmente respetable. Podemos encontrar versiones de grandes intérpretes grabadas que se podrían hasta criticar, pero no las puedes criticar porque están hechas después de una gran reflexión. No están hechas simplemente por, bueno, voy a hacer esta versión así, de esta forma, porque sí, no. Están hechas con una gran reflexión detrás, una gran sabiduría, y nos pueden aportar muchas cosas, ese tipo de versiones, ese tipo de vivencias. Cuando no hay ese trabajo es cuando sí que, pues, en ese momento se sufre. Pero bueno, suelen ser las menos veces. Antes de llegar aquí, pues me he puesto a leer por internet y he mirado el currículum de Daniel. Y he pensado, Dios mío, ¿cómo le da tiempo de hacer tantas cosas? ¡Qué barbaridad! De verdad, yo les aconsejo que entren. Me quedaba de piedra, digo,
faltan años para una persona tan joven. Impresionante, de verdad, impresionante. ¿Comienzas Gracias. muy joven a tocar, a dedicarte a la música? La verdad es que no, comencé bastante más tarde de lo que se suele empezar. Normalmente se empieza a los 8 años y yo ya empecé a ver eso de la música, que era ya a los 10, y empezar con el instrumento, creo que realmente hasta los 12 años no pisé un conservatorio, hasta los 12 años. Entonces, claro, no he empezado pronto con el instrumento. Ahí sí que es verdad que he tenido una diferencia de edad con los compañeros, a lo mejor del curso, que sí que habían empezado a los 8 y pues yo había empezado un poco más, había empezado a los 10, entonces claro, un par de años, 3 incluso, en algunos casos que ya se notaban de esa diferencia. Pero bueno, realmente esos 2 añitos o 3 de más sí que te dan la madurez para ir sabiendo por dónde quieres ir enfocando tu vida y bueno, saber que tienes que completar tanto tu formación, que vas haciendo una cosa, otra, y la verdad es que llega un momento que estás deseando, bueno, hago esto y ya, por fin. No, al contrario. Cuando has llegado, entonces tienes 2 o 3 más todavía para hacer. Entonces llega un momento que es un trabajo y que no se termina. Realmente la música nunca se termina de aprender. ¿Y vienes de familia de músicos? No. ¿Nadie en casa tocaba ningún instrumento? Nadie en casa. Y cuando tú dices, yo quiero ser músico. Qué curioso, ¿eh? La verdad es que no me planteé en ningún momento al principio, yo quiero ser músico. Yo fui a ver qué era aquello de la música, cuando empecé, a ver qué era ese instrumento tan raro que se llamaba oboe, a ver qué instrumento era. Y bueno, fui haciendo camino. Llegó un momento pues que ya estando dentro del conservatorio, pues se ve que se me daba bien, porque ya empezó pues un poco pues premio extraordinario de fin de grado elemental, que ese fue con 14 años, creo que a partir de ahí. Luego el de fin de grado medio, entonces ya llega un momento que dices, bueno, esto está marchando y claro, no todo el mundo va yendo por esos caminos, no todo el mundo va teniendo a lo mejor esa facilidad o también ese gusto por... Entonces ya te planteas, oye, una cosa que se te da bien, que te gusta, que tal, pues a lo mejor sería conveniente dedicar tu vida a ello. Yo no lo tenía claro ni siquiera entonces. De hecho, yo primero comencé en ingeniería antes que empezar a ser músico, pues porque no sabes exactamente a qué te vas a dedicar, nunca sabes cómo vas a acabar. Y bueno, y también por eso, al no estar valorada la música, pues claro, tienes que hacer una carrera. Se supone que tienes que hacer una carrera siempre. Entonces, como la música parece ser que no es una carrera, aunque sí que lo es, pues tenías que hacer también una carrera. Entonces empecé en una ingeniería y al cabo de un tiempo de estar allí dije, si es que yo lo que quiero realmente no es esto. Entonces, para hacer algo que no quiero, voy a hacer lo que quiero, y si veo que voy a ver hasta dónde llego, y si veo que no he llegado, pues ya me dedicaré a otra cosa en ese momento. Entonces dije, me la voy a jugar, realmente jugársela, o sea, ir a la música es jugársela, tienes que estar de los primeros, porque si no realmente es como el deporte de élite, hay mucha competencia, hay muchas cosas que hacer y por supuesto tienes que dedicarle tu tiempo y todo tu cariño. Entonces decidí, mi carrera iba a ser en ese momento magisterio para ir haciendo una carrera, y me iba a dedicar ya al conservatorio ya de lleno. Fue cuando comenzó un poquito el cambio. La verdad es que pues, fue progresivo, pero ese es quizás el momento más de ruptura, quizás más gordo que he tenido, un poquito con la continuidad que se supone pues que se va llevando todos los compañeros, porque la gente puede ir haciendo música mientras como actividad extraescolar mientras va haciendo el colegio, después el instituto, después tal, pero ya el momento de decir, no, mi carrera profesional va a ser esta, ese momento pues es quizás el más decisivo. Y más cuando, como has comentado, al no tener también padres músicos, es muy complicado saber hacia dónde, por dónde, con quién estudias, con quién. Claro, no tienes un orientador o alguien que te puede ir diciendo. Entonces sí que es verdad que vas dándote tus pequeños traspiés aquí, traspiés allá, y la verdad es que por otro lado los agradezco, porque aprendes muchísimo de eso. Aprendes muchísimo, y además si te levantas, después te levantas con más fuerza y con más ganas y sigues trabajando, y quizás por eso hay pues ya una serie de cosas ahí hechas ya de bagaje.
hemos ido recogiendo poco a poco. Antes hablábamos de que parece Sí. que si no te vas fuera, pues que no eres un grande, ¿no? Ay, no, pues él ha dirigido la Orquesta Berlín, entonces ya es grande. Cosa que yo no comparto para nada. Es como, yo muchas veces voy por la calle y la gente, ¿por qué no te vas a Canal No, a Telecinco, no sé qué? Porque me tengo que ir con lo bien que yo vivo en mi pueblo. Si yo quiero estar en mi pueblo, en una tele pequeñita, de verdad, es que es lo que quiero. Es que aunque me lo ofrecieran 1000 veces, no me iría. Porque el tenerte que irte a un Madrid, dejar a tus amigos, a tu familia, por mucho dinero que me pagaran, a mí no me llenaría. ¿Tú eres de los que opina igual? Si te dijeran, vete a dirigir la mejor orquesta que puedas ver, ¿tú te irías? ¿O eres de los de, si yo estoy contento en mi pueblo dirigiendo estas orquestas, si a mí me llena tanto que no me quiero ir fuera? La verdad es que a esta orquesta le tengo un cariño especial porque la he visto nacer, la he visto crecer, y la verdad es que pues, bueno, ahora la estoy viendo caminar. Eso pues, la verdad es que me llena de satisfacción. Pero sí que es verdad que a todos nos gusta hacer música, a todos nos gusta la música. Una oferta así, por supuesto, pues bueno, en principio, y más como realmente son las cosas, sí que se cogería, sí que se cogería. Otra cosa es que el contacto con tus raíces yo no lo perdería jamás, por supuesto. Y si ya a lo mejor ya no pudiera ser de forma continua, pues oye, sí que me gustaría ir viendo de vez en cuando pues cómo sigue evolucionando la orquesta, cómo sigue todo por aquí, porque es algo que, ya te digo, se le tiene un cariño que ya no se le va a perder en la vida. Cuando se ha visto eso, es como un hijo prácticamente. Entonces, claro, todo lo que se pueda hacer por ayudarles y porque vayan más rápido en su evolución y por todo, pues no va a faltar. Pero sí que desgraciadamente lo que tú comentas, hay que irse fuera o llamarse muy raro, que también ayuda cuando tienes apellidos muy raros, para que parezca que a veces te encuentras con grandes músicos que están aquí o allá o en un sitio discreto tranquilamente, pero que simplemente pues están haciendo su música, que son felices y oye, realmente es más envidiable eso, a lo mejor, que llevar otra vida, a lo mejor más teóricamente más fama, más movimiento, más... ambas vidas son elecciones, una cosa no quita la otra. Hay grandes famosos que ahora tenemos grandes nombres que conocemos que en su día pues comenzaron discretamente. Lo que pasa es que claro, esa discreción cuando se está haciendo bien llega un momento que fuera ya no pasa desapercibida, y sí que es verdad que llega un momento pues que han recibido una llamada y han dicho, bueno, voy a cambiar un poco de aires, pero luego siempre han vuelto también a donde empezaron, a donde nacieron. Es ese retorno luego al hogar, que yo creo que todos en el fondo anhelamos, ¿no? El poder, aunque nos vayamos, poder volver, es algo que siempre queremos. Corrígeme si me equivoco, igual que hay concursos de banda de músicas, ¿hay concursos de directores de orquesta? Hay concursos de directores de orquesta. ¿Y cómo es un concurso de director de orquesta? Muy duro. Son concursos que se desarrollan en varias fases, donde el gran problema, o sea, el gran reto principal es que tú no conoces a la orquesta que vas a tener delante. Entonces, lo que más te puede quizás impactar es llegar allí, muchas caras, gente normalmente de todos profesionales. El hecho ya de yo necesito mirar el contacto humano para poder dirigir, para poder transmitir, y claro, es como de repente tienes que conectar rápidamente en ese mismo segundo ya con un montón de gente desconocida. Es quizás lo más difícil. Y luego, claro, la preparación de las obras son obras complicadas, no puedes, en principio, si no es que dispones también de otra orquesta de profesionales, pues son obras que realmente no has podido hacer en directo, son obras que tienes estudiadas, interiorizadas, y que tienes que ir pasando por una fase detrás de otra, y bueno, compitiendo con gente que normalmente, es curioso, pero normalmente pues poquitos españoles en este tipo de conciertos. El último que hice fue en Cadaqués 2010, y éramos 135 directores, españoles habían 8 solo, pero solamente éramos 8. Fue muy curioso porque claro, la proporción era increíble, y ahí pues bueno, ahí tengo la buena experiencia de ser el único español que pasó de fase en ese momento. Pero bueno, es un concurso muy duro, la verdad. Ese fue muy duro. Y anteriormente, un año antes, había hecho uno en
El concurso José Ferriz se desarrollaba en Montreuil con una orquesta rusa, y ahí sí que pues tuve la suerte de ganar ese concurso. Es que fue una gran satisfacción para mí y un gran ánimo también para confirmar un poquito pues que estaba haciendo las cosas bien, en la buena línea, sobre todo por lo que te comento de gente desconocida que no conoces y de repente, y más, bueno, además eran rusos, mi ruso pues la verdad es que no es que sea muy bueno, de hecho ya no recuerdo creo casi ninguna palabra ya, o sea, es muy complicado. Pero bueno, fue una experiencia, lo disfruté muchísimo y luego además pues bueno, tuve una grata recompensa, o sea que muy feliz por ello. Daniel, ¿y tú cuando escuchas música no puedes evitar el movimiento? Sí, sí puede evitarlo. Lo que pasa es que es diferente cuando escucho música que he estudiado. En ese momento, cuando sí que la he estudiado, no solamente la estoy escuchando, sino que también la estoy viendo. En el fondo recuerdo todo lo que he estado estudiando, cada uno de los temas, los motivos, y ahí sí que es de formación profesional, porque en ese momento no disfrutas exactamente de lo que estás escuchando, sino que sí que lo vas teniendo en la cabeza. Y uno de los errores que se suele tener también es muchas veces pensar que dirigir es moverse solamente. La parte de director es ese movimiento que es el que al fin y al cabo el público acaba viendo, es solamente un 2% de todo lo que es el trabajo de director realmente. O sea, quizás es la parte fundamental porque es la que vas a tener que transmitir a la gente, pero esa parte al final se tiene que interiorizar de forma que sean movimientos innatos, igual que al caminar. Ya tienen que ser respuestas a algo que tú quieres transmitir, que has estudiado previamente para saber qué es lo que quieres transmitir en ese momento. Realmente es casi todo estudio. La que te comentaba, por ejemplo, de los concursos estos, yo no recuerdo haber estado estudiando moviendo los brazos en ningún momento. Estuve estudiando sobre todo poniendo los codos, pero no moviendo los brazos. Es un estudio totalmente diferente, porque no sabes qué gesto va a necesitar esa gente, no sabes exactamente, tú ya tienes tus gestos interiorizados, entonces en ese momento vas a transmitir el gesto que van a hacer de esa necesidad. Tiene que ser algo muy rápido, no tiene que ser la preocupación última. La preocupación tiene que estar en conocer esa obra y conocer cada uno de los escollos, de los secretos que tiene para poder desmenuzarla y a partir de ahí extraer lo máximo. Pero no es tanto el gesto, no es tanto el movimiento, por eso sí, cuando estudio una obra o cuando escucho una obra, movimiento rara vez, si no es para alguna cosa a lo mejor que me quiero aclarar. No suele ser así. Pues no me gustaría acabar este programa, esta entrevista, sin preguntarte también por ese quinteto del que tú también eres fundador. Muy bien, yo con Doom. La verdad es que el quinteto yo creo que ya hacía falta, ¿no? que por aquí pues nos juntáramos un poquito a hacer música, ya gente ya con la carrera o más o menos profesional, y la verdad es que fue más una necesidad que teníamos todos, porque ya habíamos dejado pues nuestra parte instrumentista, hemos terminado pues, nuestras carreras, nuestras cosas y tal, y queríamos algo más. Porque sí que es verdad, cuando estás tocando una agrupación más grande, pues no es lo mismo ni es la misma intensidad de trabajo que cuando estás tocando en un grupo de cámara más pequeño. En un quinteto o en cualquier otra agrupación realmente así de camerística es cuando más esfuerzo supone al instrumentista pues ese trabajo, donde más se nota cada cosa, donde más te requiere, más te exige a ti como profesional la parte musical. Entonces pues la verdad es que es fantástico porque cada vez que nos juntamos es ponernos las pilas, recuperar esa parte instrumentística y al mismo tiempo, bueno, a partir de ahí un poquito hacer nuestras versiones de cómo queremos interpretar esto, cómo queremos hacer aquello, pero bueno, llevamos poquito tiempo, pero estamos ahí. Pues Daniel, darte de Sí. verdad la enhorabuena por el amor que tienes por la música. Gracias. Tú eres un claro ejemplo del que quiere puede, del que tiene claro una meta
va por ella y cueste lo que cueste lo consigue. Tengo clarísimo que su meta no ha finalizado, aún le queda, porque con lo joven que es, menuda trayectoria que tiene, la que va a tener, y de verdad es un orgullo para cualquier segorbino que se precie tenerte como director, como músico en esta comarca. Muchas gracias, Santa. Para mí también es un orgullo estar aquí en Segorbe, en mi tierra, haciendo música. Señores, los que han estado viendo el fútbol, se han enganchado a última hora, que pueden verlo repetido el viernes a las 3 de la tarde, que estarán más tranquilos en casa, relajados. Y ya les iremos informando sobre las distintas actuaciones, tanto del quinteto como de la orquesta José Perpiñán, porque hemos hablado, pero más de uno se ha quedado con las ganas de verla. Nos ha traído Daniel también unos DVDs que iremos poniendo, pero nada mejor para escuchar la música que escucharla en directo. Nos vemos el miércoles que viene, en La Vida en Directo. Les comento ya que va a ser un programa musical, pero no vamos a hablar, sino vamos a oír. Si no hay cambios, algo verán. Señores, hasta el miércoles, que sean felices.